Bueno, siguen las reuniones del Gobierno Nacional en este diálogo por lo fundamental que se ha denominado de esa manera a estos esfuerzos por tratar de acercarse a distintos sectores con influencia política, con influencia institucional, para tratar de empezar a conjurar la crisis, a la vez que se trabaja, por otro lado, en tratar de pasar una reforma tributaria en el Congreso para tener recursos para poder ver si se financia lo que se acuerde en estos diálogos. Y ustedes han visto que uno de los protagonistas de los diálogos el día de hoy fue el sector judicial, el Poder Judicial. Y en concreto han visto que el presidente de la Corte Constitucional, el doctor Lizarazo, tomó la vocería del Poder Judicial y dijo esencialmente que respetando la separación de poderes y tal, el Poder Judicial lo que hacía era respaldar la institucionalidad, número uno. En segundo lugar, censurar y rechazar claramente los actos delincuenciales. En tercer lugar, reconocer la labor del gobierno desde el punto de vista de la vacunación y de los esfuerzos sociales. Y uno diría, bueno, pues las dos primeras cosas, que es respaldar la institucionalidad y fuera de eso, rechazar de manera ferviente y de manera radical los actos de vandalismo y los actos por fuera de la ley, pues es natural que el Poder Judicial lo haga de esa manera. Pero me parece que irse hasta respaldar las acciones del gobierno en los temas sociales, etcétera, etcétera, y me parece que como que las cosas ya se empiezan a enredar un poco en ese tema de la independencia de los poderes. Pero bien, ahí hay una reunión con el Poder Judicial, reunión con juntas de acción comunal, con la Organización de Acción Comunal del país también igualmente, y trascendió una información que es muy interesante y es que el gobierno ya habría buscado directamente que se sentaran lo más pronto posible con el comité organizador del paro. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que la fecha estaba prevista para el lunes de la próxima semana? Pues lo que dice el gobierno es esa fecha la puso el comité organizador del paro. Por el lado nuestro nos podemos reunir antes de eso. De hecho, hoy el comité organizador del paro estaba discutiendo si aceptaba una reunión anticipada con el gobierno para poder no tener que esperar hasta el día lunes. Ahí siguen avanzando esas distintas reuniones por un lado y por el otro. Y lo que la gente se pregunta es, bueno, pero ¿por qué si se va a reunir con el comité del paro y quizás el día de mañana con partidos de oposición y demás? ¿Por qué arrancó, y nos lo preguntábamos nosotros ayer, con el Congreso, con el presidente del Senado, el presidente de la Cámara, con los principales partidos, los gremios, las Contraloría, la Procuraduría, si esos no son los que están parando? Tampoco está parando el sector judicial. Pues el presidente Duque lo que parecería estar haciendo es asegurarse de tener 1, 2, 3, 4 comunicados de respaldo y muchos más de parte de la institucionalidad antes de sentarse a negociar o antes de sentarse a dialogar, yo no sé si va a negociar o no, a sentarse a dialogar con las distintas fuerzas que representan a quienes están protestando y a quienes están en el paro. ¿Por qué? Porque un presidente, un poder ejecutivo que se sienta a negociar sin el respaldo institucional, pues queda absolutamente en el aire para poder negociar. Pero también dicen las malas lenguas, porque como ha habido rumores aquí y allá que piden la cabeza del presidente, que el presidente se va a caer, que el riesgo es que no vaya a terminar su periodo, pues lo primero que asegura y lo primero que se amarra es en la institucionalidad y después sí entra a negociar. Y en ese contexto falta mencionar lo que dijo el Centro Democrático, el comunicado que sacó el Centro Democrático, proponiendo diálogos regionales donde alcaldes y gobernadores se sienten con distintos actores de la población a discutir los principales temas que los aquejan y a tratar de plantear soluciones. Todo el mundo dirá, no, pero qué locura, eso es mejor sentar a todo el mundo en una sola mesa y dialogar y ver si se logra una negociación. ¿Qué va a hacer uno regionalmente con esa cantidad de actores? Pues el expresidente Álvaro Uribe, quien fue quien dio esa directriz aparentemente, tiene una larga experiencia en esa clase de diálogos y mesas de concertación regionales, pero además con un elemento, lo que propone el Centro Democrático es buscar soluciones, no negociar soluciones. Es más fácil buscar que negociar porque negociar implica un acuerdo. Pero aparte de eso, porque está de por medio los problemas locales que quizás se puedan resolver más fácilmente. El último dato para que lo tengan ustedes presente en la reunión con el Comité del Paro, han hecho un cálculo distintos observadores de cuánto valen las solicitudes del Comité del Paro y pueden costar 60 billones de pesos. Eso es 4 reformas tributarias. Va a ser una negociación complicada.